Legiones de Roma, la vida dentro del corazón del imperio. A lo largo de más de 1000 años, el imperio romano expandió sus fronteras desde las islas británicas hasta las arenas del desierto, desde las costas del Atlántico hasta las profundidades de Mesopotamia. Pero esta expansión no fue obra de emperadores ni de dioses. Fue obra de los hombres que lo sostuvieron con sudor, sangre y acero, los legionarios romanos. Este es un viaje hacia el interior de sus campamentos, sus rutinas, sus penas y recompensas. Porque detrás de cada victoria de Roma, había una vida entregada por completo al servicio militar. El reclutamiento, dejar de ser civil para convertirse en soldado. Según el escritor Artemidoro, cuando un hombre se convertía en legionario romano, dejaba atrás su vida anterior por completo. No solo cambiaba su ocupación, renunciaba a decidir por sí mismo, a tener una familia legal, e incluso a elegir cuándo dormir, comer o descansar. A pesar de eso, miles de jóvenes cada año buscaban ingresar al ejército. ¿Por qué? Roma ofrecía algo muy tentador para la época: comida, techo, atención médica y un salario regular. No era mucho, pero era seguro. En tiempos donde la pobreza y el desempleo azotaban muchas regiones del imperio, ser soldado garantizaba estabilidad y la posibilidad de un futuro mejor. Además, ser legionario abría puertas. Podías aprender un oficio, leer y escribir, e incluso ascender si demostrabas disciplina y valor. Los extranjeros no ciudadanos podían unirse a las tropas auxiliares, y si sobrevivían al servicio, se les premiaba con algo invaluable: la ciudadanía romana. Pero todo tenía un costo. El legionario renunciaba al matrimonio legal, podía recibir castigos físicos sin apelación, y en caso de desobedecer, la pena de muerte era una opción válida. ¿Quién podía ser legionario? El proceso de reclutamiento era riguroso. Se prefería a jóvenes campesinos fuertes, acostumbrados a las privaciones del campo. Se buscaba cierta ignorancia para asegurar la obediencia, pero también se valoraba la formación básica en lectura y cálculo, necesaria para los puestos administrativos. Además, era muy útil que supieran oficios como herrería, carpintería o carnicería. El ejército funcionaba como una ciudad autosuficiente, y cada habilidad contaba. El candidato ideal debía medir entre 1,72 y 1,77 metros, aunque se aceptaban hombres más bajos si eran robustos. Hacia el final del imperio, el estándar mínimo incluso bajó a 1,65 metros, lo que muestra que el reclutamiento se volvió más flexible. Los campamentos, una ciudad bajo disciplina. Una vez reclutado, el legionario era enviado a un campamento en alguna frontera del imperio. Estos campamentos, que a menudo se convertían en ciudades, estaban construidos con un diseño estándar, rectangulares, con dos calles principales, la vía principalis y la vía praetoria, que se cruzaban en el centro. Allí se encontraba el corazón del campamento, los principia, o cuartel general, donde estaban los archivos, los estandartes sagrados y el templo con los bustos de los emperadores. Cerca estaban el praetorium, residencia del comandante, y las casas de los tribunos. Los soldados vivían en barracones colectivos. Cada unidad de 80 hombres, o centuria, compartía un edificio, dividido en pequeños espacios llamados contubernia. Cada grupo de 8 soldados dormía en una habitación minúscula, y otra era usada para guardar las armas. Aunque estrechas, estas viviendas no eran peores que las casas civiles de las clases bajas. El campamento también tenía hospitales bien equipados, con médicos capacitados y recetas conservadas en documentos. La medicina militar romana superaba a la atención civil promedio. Los graneros, construidos sobre pilares para evitar la humedad y las plagas, aseguraban reservas de trigo y otros alimentos. Todo estaba pensado con precisión militar. La disciplina del centurión. La vida militar no era fácil. En el centro de esa dureza estaban los centuriones, jefes de cada centuria. Estos hombres eran temidos y respetados por igual. Muchos eran duros hasta la crueldad. El historiador Tácito cuenta de un centurión llamado Lucilio, apodado Vamos, otra, porque cada vez que rompía una vara golpeando a un soldado, pedía otra sin vacilar. Su brutalidad fue tanta que sus propios hombres lo asesinaron durante un motín. Los centuriones controlaban todos los aspectos de la vida de sus soldados: permisos, castigos, tareas. Un soborno a tiempo podía significar un favor. Una carta conservada de un soldado llamado Claudio Terenciano lo resume: en el ejército no se consigue nada sin dinero. Tareas diarias y entrenamiento constante. La jornada del legionario comenzaba con el desayuno, prandium, y la formación. Luego se le asignaban tareas registradas en hojas de servicio. Un documento de la Legión III Cirenaica en Egipto detalla el trabajo de cada soldado durante 10 días en octubre del siglo I después de Cristo. Algunos hacían guardia en torres, puertas o letrinas, otros se encargaban de reparar armas, patrullar caminos o escoltar oficiales. Todos se entrenaban.
Las marchas y simulacros de batalla eran diarios, y tan intensos que Flavio Josefo dijo, sus maniobras eran como batallas incruentas, sus batallas, como maniobras sangrientas. Comida, ocio y vida personal. El legionario comía 2 veces al día. La dieta era básica, trigo, carne, legumbres y, si tenía suerte, lo que pudiera cazar o pescar. Muchos pedían a sus familias que les enviaran comida extra. Cocinaban y comían en grupo, lo que fortalecía la camaradería. Para beber tenían agua, cerveza y vino agrio. En su tiempo libre, podían ir a las termas del campamento, donde se relajaban, apostaban y socializaban. O visitaban las Canabae, pueblos surgidos junto al campamento con tabernas, mercados, burdeles, incluso sus esposas e hijos no oficiales vivían allí. Con el tiempo, muchas Canabae se transformaron en ciudades permanentes. Religión, motivación y paga. La religión era parte esencial de la vida militar. Se rendía culto a Júpiter, Roma, la victoria, y al emperador, especialmente en fechas clave como su cumpleaños o la fundación de Roma. Bajo Adriano se impuso el culto a la disciplina, una diosa abstracta que encarnaba el orden militar. También eran comunes cultos personales como el de Mitra, que prometía salvación espiritual a los iniciados. La paga era modesta, 225 denarios al año en tiempos de Augusto, aunque subía con el rango. Un centurión podía ganar hasta 15 veces más que un soldado raso. Además, existían bonificaciones imperiales que premiaban la lealtad. El retiro, recompensa o decepción. Tras 25 años de servicio, un legionario podía ser licenciado con honor. Recibía dinero, terrenos y derechos especiales como ciudadano veterano. Muchos se quedaban a vivir cerca de sus campamentos, en tierras distribuidas por agrimensores mediante la centuriación. Algunos se convertían en comerciantes o magistrados locales. Pero no todos terminaban satisfechos. En el año 14 después de Cristo, en Panonia, estalló una revuelta. Un veterano gritó ante sus compañeros: «Hemos pecado de cobardes sirviendo 30 o 40 años, mutilados por las heridas, por un jornal miserable, soportando golpes, fatigas, inviernos, guerras y la dureza de la paz». Vivir como legionario era vivir para Roma. La vida en una legión no era solo portar una espada. Era una existencia de sacrificio, esfuerzo y disciplina. El legionario era constructor, protector, artesano, y si era necesario, verdugo. En sus filas, Roma encontró el poder de mantenerse unida durante siglos. Su legado no solo vive en ruinas, estatuas o libros, sino en la historia de cada uno de esos hombres anónimos que, a cambio de una vida de disciplina, aseguraron la eternidad de un imperio.